Como punto de partida en el presente video se discutirán las principales funciones de las autoridades que regulan la protección de datos personales. Para ello, necesitamos entender qué es una autoridad reguladora en protección de datos personales. Estas son autoridades que ayudan a todos los titulares en el ejercicio de los derechos ARCO. En este sentido, dado el alto influjo de los datos en los distintos sectores, las secretarías de cada ramo, mediante capacitaciones, campañas de concientización y recomendaciones, permiten una adecuada aplicación y protección de los datos personales. Por lo tanto, esta autoridad tiene la función de, primero, difundir el conocimiento de las obligaciones en torno a la protección de datos personales y segundo, promover las mejores prácticas comerciales en torno a la protección de los datos personales. De igual manera, las atribuciones de esta Secretaría se encuentran en el artículo 43 de la Ley Federal, enumerando 10 atribuciones específicas y siendo parte de ellas el fijar los parámetros necesarios para el correcto desarrollo de los mecanismos y medidas de autorregulación, celebrar convenios con Cámara de Comercio, diseñar y coordinar la elaboración de estudios para la modernización y operación eficiente de la protección de datos personales, entre otras atribuciones. Por otra parte, el INAI es un organismo que goza de autonomía constitucional, es especializado y responsable de garantizar el debido cumplimiento del derecho de acceso a la información de carácter público y a su vez vela por la protección de los datos personales que se encuentran en posesión de los sujetos obligados. Asimismo, los organismos garantes cooperan en coadyuvancia con el INAI respecto a la protección de datos personales. Las autoridades reguladoras, por su parte, gozan de la atribución para la emisión de regulación secundaria y en otras cuestiones relacionadas a la protección de datos personales. Así pues, las otras autoridades competentes son aquellas autoridades administrativas o judiciales cuya competencia está relacionada a la protección de datos personales. Con relación a los organismos garantes, son aquellos especializados en materia de protección de datos personales y acceso a la información. El artículo 37 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública determina que estos órganos son imparciales e independientes, por lo que son responsables de garantizar el ejercicio de los derechos de la protección de datos personales y al tener personalidad jurídica y patrimonio propio, estos gozan de plena autonomía técnica para determinar su organización interna y su presupuesto. Conforme a la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados, las funciones de estos organismos garantes son clave para asegurar y promover el derecho a la protección de datos personales. Las principales atribuciones de este órgano son la revisión de recursos interpuestos por los titulares, el cumplimiento de sus resoluciones, imponer sanciones, entre muchas otras. Por otro lado, para hacer valer el derecho a la garantía constitucional del debido manejo de los datos personales, existen procedimientos previstos en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Para empezar, el procedimiento de protección de derechos se inicia a instancia del titular de los datos, el cual deberá expresar con claridad el contenido de su reclamación, los derechos que considera vulnerados, y cuando el órgano garante reciba la solicitud, enviará una notificación al responsable, para que en el plazo de 15 días hábiles emita respuesta y a su vez ofrezca las pruebas que estime pertinentes para proceder al desahogo. El plazo máximo para dictar la resolución en el procedimiento de protección de derechos será de 50 días, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de protección de datos. Sin embargo, esta podrá ampliar por una vez y hasta por un periodo igual este plazo, siempre que exista causa justificada. Para la resolución del caso, cuando ésta resulte favorable al titular de los datos, será notificado al responsable, quien será requerido para que en el plazo de 10 días siguientes a la notificación haga efectivo el ejercicio de los derechos objeto de protección. Por otra parte, el procedimiento de verificación consiste en el debido cumplimiento de las disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales y conforme al artículo 59, la verificación de oficio procederá cuando se dé el incumplimiento a resoluciones dictadas con motivo de procedimiento de protección de derecho de los datos personales o se compruebe la existencia de violaciones a la Ley Federal y demás disposiciones normativas sobre la materia. Finalmente, cuando el órgano garante, con motivo del desahogo del procedimiento de protección de derechos o del procedimiento de verificación, encontrara o tuviera conocimiento de un presunto incumplimiento de alguno de los principios o disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales, iniciará el procedimiento de imposición de sanciones conforme al capítulo 9 de la misma ley. Este procedimiento surtirá efectos con la notificación que efectúe el órgano garante al presunto infractor y le otorgará un término de 15 días para que éste rinda pruebas y manifieste por escrito las consideraciones sobre su proceso.
El órgano garante, una vez analizadas las pruebas y demás elementos de convicción que estime pertinentes, resolverá en definitiva entre los 50 días siguientes a la fecha en que inició el procedimiento sancionador. Cuando haya causa justificada, el órgano garante podrá emplear por una vez y hasta por un periodo igual este plan. Si deseas saber más sobre las autoridades que regulan la protección de datos personales, podrás consultar los portales web de las distintas autoridades y órganos garantes que disponen de una gran gestión documental para que conozcas más sobre tus derechos y la protección de tus datos personales.